Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Están bien dormidos, hombre. ¿Cómo están? No escuchamos nada. ¿Cómo están? Bueno, pues muy interesantes todas las conferencias que han presentado aquí los expositores. Y ahorita vamos a presentar esta magna obra que se denomina Oportunidades y retos para la adopción de la industria 4.0 en México. Una magna obra pues, de la doctora Adriana Martínez Martínez, de María Josefa Santos Corral y de Rebeca de Gortari, pues que realmente es un trabajo de investigación que ellas imprimieron a lo largo de un trabajo arduo, que realmente el objetivo es que nosotros como seres humanos nos concienticemos de que debemos de adoptar y cambiarnos el chip, ¿no? Entonces, quiero preguntarles a Selene, ¿qué ves de importante como reto principal para que la gente adopte esto con buena cara? Claro que sí, muchas gracias. Primero que nada, de verdad un honor, doctora Adriana, y a los demás autores del libro Oportunidades y retos para la adopción de la industria 4.0 en México. Fue creo que un ejercicio bien interesante leerlo, y la manera en cómo está estructurado me parece que te ayuda a entender, seas experto o no, porque te lleva desde la conceptualización, ¿no?, de lo que es la industria 4.0 hasta llegar a conclusiones de si estamos al término de una era o al inicio de otra, ¿no? O sea, cuál es la proyección que tiene en nuestra vida y lo que tiene también en nuestra economía. Y bueno, pues el reto más importante, por supuesto, tiene que ver con la capacidad de generar esa alineación de objetivos globales con los objetivos de la industria 4.0. Yo creo que hoy, y también algo que disfruté mucho del libro, es que, y que creo que también es inevitable, cuando hablas de industria 4.0, tienes que hablar de economía del conocimiento, tienes que hablar de innovación, y creo que el mayor reto es que podamos entender cómo convergen cada una de estas ciencias en pro de que se logre pues, una mejora para los seres humanos. Y esto nos abre también a otra pregunta existen dos ejes, Héctor, como brechas. Por un lado está el tema de la digitalización y por otro lado está el contexto sociopolítico. ¿Cómo pudieras tú describirnos en la convergencia de estos dos ejes como brecha? Me voy a ir un poquito, además de felicitar a Adriana, a Josefa y a Rebeca por este trabajo tan actualizado y coordinado de investigación. Yo creo que el libro está planteando preguntas, como lo veíamos en los paneles anteriores, muy importante que sean resueltas no solamente desde la perspectiva académica, sino desde la perspectiva pública y desde la perspectiva empresarial y social. La primera parte de lo que queda muy claro en este trabajo de investigación es que cuando habla en el primer capítulo de que no todo está ensamblado, híjole, hablando de lo que comentaban hace unos momentos y de lo que decía mi buen Ricardo, si ya se fue Ricardo, descuenten el día, de esa dificultad tan severa que tenemos en México para poder generar políticas públicas integrales y articuladas. Y de veras en el libro se describe cómo tenemos muchas acciones positivas, pero aisladas. Y cómo nos ha faltado generar modelos integrales de gestión de territorio. Una de lo que queda claro en el libro es que México es tan rico por su pluralidad y su diversidad que va a ser difícil que podamos tener políticas federales estandarizadas. Lo que aplica en Guanajuato no va a funcionar en Oaxaca, para acabar rápido. Entonces, tenemos que ir generando cada vez más soluciones articuladas, ensambladas, de lo público y de lo privado, reconociendo las características homogéneas en la región
pero diferentes a los de las otras regiones y poderlas ir escalando. Entonces, eso habla de entonces uno de los retos que me estás planteando, cómo entonces generar una política federal que funcione. Pues, la verdad es que yo no encuentro la solución en una política federal. Puedo encontrar al menos 5 políticas regionales diferenciadas. La que funciona en el norte, la que funciona en el centro, la que funciona en el sur y la que... Híjole, eso lo hace sumamente complejo. Pero deben de ser políticas ensambladoras, articuladoras de lo público, de lo privado. Y la otra parte de lo que se está planteando en el reto y las oportunidades, ya regresó Ricardo, así que no le descuenten el día, por favor. Entonces, el tema de que para hablar, si bien hablan de los retos y las oportunidades de la industria 4.0, las autoras del libro nos dejan con mucha claridad que no se están refiriendo únicamente a industria 4.0, algo que subyace, y en el libro previo que ellas también elaboraron, hablaron de los retos de la educación para prepararnos a la industria 4.0. Es todo otro tema, pero subyace aquí mucho de la pregunta, porque lo que se deja ver es la inquietud social que tienen las investigadoras. Este cambio va a generar mayores oportunidades a nuestra gente, o lo que va a suceder es que va a acrecentar la brecha entre la gente que tiene y la que no tiene. Pero el otro gran tema es que si realmente este cambio tecnológico podremos aprovecharlo en tiempo en México, y si en un momento dado esto nos va a ayudar a resolver los grandes problemas que tiene nuestra nación. Hablando de las tablitas, pues era una forma simplona de describir que entre todos tenemos que facilitarle el acceso a las oportunidades. Ya después habrá que desarrollar las competencias de la gente para que puedan acceder a las oportunidades, y dejar siempre en libertad al individuo que decida si se sube o si no se sube. Eso es algo. Yo no creo en gobiernos paternalistas. Yo creo en la libertad del individuo, y que el individuo decida si quiere o no quiere. Y será su decisión y será su responsabilidad. Pero la parte fundamental es que nos corresponde como sociedad poder acercarle el acceso a estas herramientas. Y el último gran reto que ya se establece en el propio libro es con qué preparación valoral, de formación ética vamos a abordar todo esto, porque hablaban hace unos momentos con el tema de la industria 4.0 y de la hiperconectividad, donde todo esté conectado con todo, y con los algoritmos y con el machine learning, más con cómo está evolucionando el mundo y la ciencia de las neurociencias. Ay, caramba, abrimos una ventana que, si la gente que esté en proceso de formación o de desarrollo de estos algoritmos no tiene herramientas valorales sólidas, podrían servir, como ya lo hemos vivido en las pasadas elecciones en Estados Unidos o en algún otro lado, que son herramientas para la manipulación del individuo. Yo soy muy optimista en esto de que esta herramienta tiene la gran oportunidad para resolver los grandes problemas de nuestro país. Pero es fundamental entonces sentar bases muy claras en donde todos debemos de participar para poder hacer esta conjugación, y entonces el gran reto es cómo ensamblar todo, y quienes estemos en la posibilidad de participar en la definición de políticas públicas, lo hagamos con esta perspectiva integral. Somos como armadores de rompecabezas. No somos expertos en todo, pero sí tenemos que entender cuáles son el papel que juega cada una de las piezas. Y este libro nos da la gran oportunidad de comprender en varios de los capítulos
¿En dónde estamos? ¿Cuáles son los diferentes componentes que debemos de tomar en cuenta para poder generar estas políticas? Pero no solamente es suficiente hablar de industria 4.0, tenemos que hablar de agricultura 4.0, tenemos que hablar de gobierno 4.0, tenemos que hablar de educación 4.0, y ahí es en donde está el gran reto. Y justo, Héctor, pues en el prólogo del libro que escribiste, hablas un poquito de que el escenario de la industria 4.0 debe ser incluyente. ¿Cómo podemos, Selene, tener un papel totalmente activo en ello? ¿Cómo se acercan en este libro para mantenernos activos como sociedad, como industriales, como emprendedores, para que esto tenga un éxito? Claro. Mira, a mí me gustó mucho en el capítulo 1 que se habla de algunas de las acciones que cuando se definen estrategias de industria 4.0 se tienen que considerar y que creo que son factores clave para la inclusión que comentas. El primero es partir de la concepción de la realidad, porque decías ahorita, Héctor, no se puede crear pues una política única, ¿no? Tienes que de alguna manera tropicalizar a lo que sucede pues en el entorno en el cual quieres implantar la política. Y ahí se habla incluso de cómo debes de analizar hasta los antecedentes históricos del lugar a donde vas a hacer una implementación, el enlace entre las ciencias naturales y sociales, que por supuesto yo creo que hoy día la multidisciplina en todos los casos y en todos los entornos nos favorece mucho el hecho de que exista pertinencia. Y creo que al tener ese enfoque y por supuesto atender los grandes problemas mundiales, hoy día sabemos que la desigualdad es pues un tema importante, ¿no? y clave para que podamos llegar pues, a diferentes niveles en resolverlo, pero creo que en la medida en que seamos capaces de que las oportunidades que genera la industria 4.0 permeen indistintamente de tus capacidades sociales, de tu nivel socioeconómico, incluso de tu bagaje cultural, creo que será muchísimo más fácil el permearlo, ¿no? Yo creo que hoy día tenemos, hoy voy a poner como referencia también lo que ha pasado con el sector automotriz en Guanajuato, en donde el traer grandes industrias, grandes representantes de la industria automotriz al Estado, significó también una posibilidad de evolución de la fuerza de trabajo local, ¿verdad? Y fue gracias pues, a una adecuada, seguramente compleja articulación entre gobierno, entre las empresas y por supuesto también pues, las ganas de las personas de evolucionar de un perfil tal vez más orientado a sectores más tradicionales, ¿no? Como los zapateros, como el sector incluso agro en su momento, a poder participar en algún proceso industrial. Entonces creo que ese es un tema que no podemos perder de vista. Me gusta que en el libro se habla en muchos capítulos respecto a esto y que el objetivo central sea que el ser humano esté como el actor principal de las estrategias tanto industriales como públicas para la industria. Okay. En la segunda parte del libro, Héctor, se analizan dos políticas públicas para la adopción de la industria 4.0, los casos de Guanajuato y de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron sus principales hallazgos al estudiar estos dos casos? Vuelvo a la parte de la tesis, cuando mencionan con mucha claridad que en el diagnóstico que no todo está ensamblado. Cuando hacen el análisis de la evolución de la política pública en Guanajuato, muy clara, se ve cómo empezó una política pública desde el Concitec, que fue una política pública más que para detonar las fortalezas del individuo o del investigador en lo individual. Se dedicó a buscar, a favorecer proyectos en donde se buscaban soluciones colaborativas institucionales. El recurso se asignaba no al investigador, se asignaba a la institución en colaboración con una empresa. Y después, conforme fue evolucionando la política pública, ahorita la política pública actual, el recurso va dirigido
al emprendedor o al innovador sin integrar a la institución, ya sea un centro de investigación especializada o sea un parque de innovación o sea una universidad. Y se ha dado el recurso a favorecer al emprendedor o al innovador en lo individual. Entonces, este análisis que hicieron muy claro ayuda entonces a entender la dificultad en la generación de la política pública, de que si bien se facilita que el recurso llegue sin intermediarios a la persona, debilita las instituciones. Y luego al final del día no todas las personas llegan a materializar su proyecto porque les está haciendo falta el acompañamiento multidisciplinario institucional que se requiere. Yo puedo ser muy buen emprendedor y puedo entender muy bien de marketing y de conocer mi negocio, o puedo entender muy bien de industria, pero no tengo la menor idea de propiedad intelectual, no tengo la menor idea de administración financiera, no tengo la menor idea de muchas otras cosas. Y entonces, ¿de dónde lo hacen? Entonces, el gran reto que está planteando aquí en el libro, y con relación a la política pública hecha en Estados Unidos, Made in USA, o en algunos otros lados, la diferencia es que nosotros ahora con estas políticas federales, tratando de evitar intermediarismos, lo que estamos haciendo es debilitando las instituciones y el trabajo multidisciplinario. Mientras en otros países las políticas públicas están buscando soluciones colaborativas entre empresas de diferentes sectores, ¿sí? Con el liderazgo a veces del gobierno. Mientras más nuevo y mientras más alto sea el riesgo, mayor debe de ser la participación y el liderazgo público, porque el inversionista privado nunca le va a invertir en sectores de alto riesgo. Ahí es en donde se tiene que ver la decisión de la política pública, pero no para beneficiar a un ganador, una empresa o una persona. No, vamos a fortalecer las instituciones, ¿sí? Quizás más complejos, quizás más diferentes, quizás con cierta parte de las estructuras, pero es lo que te da la tranquilidad de que lo que vas a invertir va a tener continuidad en el mediano y en el largo plazo. El problema de nuestro país es que cada ratito debilitamos nuestras instituciones. Y la última, lo digo con mucha puntualidad, y la última fortaleza, el último reducto en nuestros centros de investigación y en nuestros centros de educación, también estamos debilitando. Entonces, ¿en dónde va a quedar alojado este conocimiento? ¿En manos nada más de directivos, ejecutivos o de empresas particulares? No, lo que necesitamos son instituciones y conocimiento colectivo podamos democratizar. Ok. Bueno, con todo esto quisiera preguntarles también a las investigadoras. Estamos en un punto importante donde la educación es clave, como bien lo comentan. La UNAM, las universidades, ¿cómo se están preparando o cómo van a transmitirle a los alumnos que precisamente están aquí para poder acelerar esa adopción de las tecnologías para que tengan una excelente facilidad de innovación y poder competir en las empresas donde puedan tener trabajo? Bueno, por un lado, yo creo que no hay que olvidar en estos momentos todo el problema de la pandemia. La pandemia en las universidades, pues la UNAM, realmente fue muy complicada, no estábamos preparados, digamos, para las famosas clases en línea. Entonces, ahí yo creo que hay dos problemas. Uno primero es, bueno, la UNAM sí es una institución que tecnológicamente está bastante bien, no digo que lo más alto, pero está bastante bien, pero ahí el gran problema fueron precisamente los alumnos. Y ya de alguna manera se mencionaba aquí, los alumnos, bueno, en la UNAM es una institución en la cual, bueno, ya tenemos, desde que empezaron a surgir las universidades privadas y
El gran problema que tenemos ahora es que la mayor parte de los estudiantes que acuden a la UNAM son estudiantes de bajos ingresos. Entonces, eso realmente pegó muchísimo en las posibilidades, ya también aquí se hablaba, si tenían, ya no solamente es que tuvieran algún celular viejo, sino que no tenían, y menos tenían computador, etc. Ese es un problema que hay que considerar. De otro lado, sí me parece que nos falta mucho, pero yo creo que ya hay, digamos, en varias universidades, en la misma UNAM, toda una preocupación por, digamos, impulsar la capacitación que necesitamos para estas nuevas tecnologías y para la 4.0. La UNAM, por ejemplo, tiene ya una carrera de licenciatura en ciencia de datos, que la tiene ya desde hace tiempo, y no solamente está en la Ciudad de México, sino también está en Yucatán. Es una zona que es bastante importante, digamos, en términos de tecnologías de información y en términos de capacitación. Parece que es de los primeros lugares en matemáticas en el país, entonces, digamos, para aprovechar estas. Entonces, creo que ahí una de las cosas que tal vez no. Y otra cosa, perdón que se me olvida, siempre nos acordamos de las universidades, pero creo que a nivel medio superior hay intentos muy importantes para capacitar a todas estas, los CONALEPs, los CEBETES, etcétera, los tecnológicos mismos. Creo que son los que le han dado, digamos, un impulso impresionante a esto. Está toda esta, se mencionaba también aquí, la educación dual con los alemanes, que ha entrado en muchas, digamos, en muchos CONALEPs y se está formando gente directamente con la industria. Entonces, creo que eso es una posibilidad. Estoy de acuerdo con el maestro que efectivamente uno de los problemas que tenemos actualmente es que las políticas nacionales no están correspondiendo con las necesidades que tenemos, se están debilitando las instituciones, esto de, digamos, de privilegiar los apoyos a nivel individual, efectivamente lo que hace es debilitar efectivamente las necesidades que tenemos, debilitan a las instituciones. Bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero creo que esta preocupación que se mencionaba al final de democratizar digamos, de que haya un mayor acceso, sí ya tenemos G5 en ciertos lugares, en fin, hay una disparidad muy importante, pero tiene que ver, creo que, digamos, lo que ha pasado con estas políticas públicas es, en lugar de democratizar para el mundo, y no solamente la educación, sino prácticamente, pensemos en la agricultura, etcétera, están realmente, digamos, atentando y desestructurando, desinstitucionalizando buena parte de, digamos, de las capacidades que ya teníamos, y eso es muy preocupante. Y donde entra definitivamente también digamos, esta parte de las tecnologías de información y todo, digamos, lo que tiene que ver con la industria 4.0. Entonces, verdaderamente me parece muy bien esta idea de que tenemos que tener una política nacional, pero ya tenemos que pensar esta descentralización que no tenemos, tiene que empezar a funcionar. Y por eso me parece muy ejemplar el caso de Guanajuato, Aguascalientes, en fin, donde se ha tratado y logrado, dentro de lo que cabe, conservar mucho de lo que hay. Sería todo. Y muchas gracias por la presentación del libro y agradecemos mucho los comentarios. Bueno, siguiendo con tu pregunta de la educación, ¿no tienes otra? Sí, sí. Ah, ok. Pues yo creo que también la UNAM es muy heterogénea, ¿no? Entonces, hace 11 años se comenzó a descentralizar y entonces se apostó por un nuevo modelo dentro de la universidad, que son las escuelas nacionales, que es a la que yo pertenezco. Que yo estoy en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, y que este año en agosto cumplió 11 años. Y la apuesta es por un nuevo modelo educativo, que eso va muy de la mano con todas estas tendencias que tenemos a nivel internacional. Y dentro de este nuevo modelo educativo, pues tenemos el apostarle por la multidisciplina. De hecho, nosotros, a diferencia, por ejemplo, Josefa y Rebeca vienen del Instituto de Investigaciones Sociales, una sola, bueno, disciplina, podríamos decirlo, y nosotros no, nosotros tenemos diferentes carreras. Yo
Yo a la que pertenezco es Economía Industrial, que Economía Industrial también es una carrera muy diferente porque es la conjunción de 3 carreras: economía, ingeniería industrial y administración. Entonces, ¿esto por qué? Porque le estamos apostando como a la multidisciplina, que la realidad es compleja y que no puedes estarla viendo, analizando desde la unidisciplina. Entonces, eso es algo grandioso. Y nuestro fundador, que es el doctor Javier de la Fuente, también o desde que se fundó la ENES, él comenzó mucho a impulsar el que los estudiantes de las diferentes carreras estuvieran con la realidad, interactuando con la realidad. Entonces, por ejemplo, aquí me acompañan Félix Patiño, Javier González Durán, que están en Administración Agropecuaria y que en estas carreras, para titularse, hacen servicio social con los agricultores, en donde los llevan de la mano para hacer modelos de negocio y para que sean más eficientes. Entonces, eso es otra parte. Nosotros, acá está la maestra Ángela Olivares, está Alfonso Cervantes en Economía Industrial. Antes de la pandemia teníamos lo de las estancias de los estudiantes en las empresas. Ahorita estamos regresando y pues es muy seguro que se va a retomar eso. Pero es que los estudiantes aprenden pues en la realidad. Entonces, eso es lo que tiene la ENES. Odontología, desde el primer año ya están los chavos. Tenemos clínicas de primera y desde el primer año los chicos están atendiendo a pacientes, que también nosotros atendemos grupos vulnerables y están las brigadas. Entonces yo sí estoy muy orgullosa de pertenecer a este nuevo modelo de la Universidad Nacional y que con nuestra actual directora también ella pues sigue con esta misma tendencia y le ha inyectado pues nuevas cosas, buscando siempre la vinculación, la colaboración. Entonces se acaban de formar unos laboratorios de investigación educativa en donde una de las premisas es tratar de impulsar las habilidades socioemocionales que tanto se necesitan, que esas, yo digo, se deberían de seguir porque desde el kinder, ¿no? Sí. Porque desde el kinder los chiquillos son bien creativos, los chiquillos les gusta colaborar, y algo pasó cuando comenzamos a avanzar en nuestro desarrollo profesional, que después llegamos a la universidad y ya no nos gusta preguntar, y todo lo aceptamos y apuntamos, y esto es lo que va a venir en el examen para contestarlo igualitito. Entonces, yo creo, perdón que me alargue tanto, pero todo tiene que ver con el modelo educativo, ¿no? Y el libro, no tanto, pero el anterior, habla sobre eso, hace un análisis de en dónde estamos parados en cuanto a la educación, y esto de las habilidades socioemocionales se pierde. Entonces es algo, lo técnico, claro, las nuevas carreras, ciencias de datos, porque vamos a necesitar científicos, analistas de datos, pero algo que yo estoy haciendo mucha investigación de campo acá con Héctor, en el puerto interior, algo que nos dicen las empresas, todas, es de que cuando yo voy a contratar, veo que el chavo qué tan líder es, si sabe trabajar en equipo, si es tolerante al estrés, si puede identificar problemas y cómo lo soluciona, y entonces después lo pongo a hacer una presentación y puede ser que haya 2 chavos que tengan muy buenas calificaciones y el perfil técnico, los 2 muy buenos, pero lo que va a hacer que contrate a uno y a otro son esa capacidad de liderazgo que muestra, y también el inglés y el uso de las tecnologías de la información, y eso es la 4.0. Bueno, yo así lo veo, es parte de la 4.0. Déjame fortalecer tu comentario, Adriana, y ahorita les damos el punto. Porque lo que nos dicen las empresas, yo todas las semanas ando de metiche en las empresas, lo cual agradezco la disposición, pero nos han dicho fundamentalmente 4 cosas. No les interesan los grados académicos. Lo que nos dicen es, quieren gente que tenga habilidades de comunicación de manera verbal y por escrito en 2 o más idiomas. Increíble, pero muchos de nuestros jóvenes no son capaces de expresarse ni en español. Y no estoy hablando de la brecha generacional, estoy hablando de aspectos. La segunda, trabajo en equipo multidisciplinario. Cuando yo voy a visitar las empresas, los equipos que veo allá adentro, mínimo, son de 3 países diferentes. Mínimo. El tercero, obviamente, son equipos
equipos multidisciplinarios, ingenieros con sociólogos, con financieros, con mercadólogos. Entonces el problema desde el lenguaje, más las metodologías, y entonces cuando hacemos preguntas tan sencillas como hacíamos en los paneles, ¿qué problema quieres resolver? Pues se vuelve todo un viacrucis, porque el financiero quiere resolver su problema financiero, el ingeniero industrial el suyo y el mercadólogo es el suyo, entonces cuesta trabajo en esa parte. Y el último gran reto, y ahora reciente, que se ven en los equipos, tiene que ver con los equipos multigeneracionales. Yo lo que observo allá dentro de las empresas, me he topado con equipos de trabajo de 3 generaciones diferentes, si no es que de 4 generaciones diferentes. Y lo que estamos observando es que la brecha generacional cada vez se presenta en menor lapso de tiempo. Antes se hablaban de brechas generacionales cada 20 años, ahorita estoy observando brechas generacionales cada 10 años. Y pareciera que la tendencia es que cada vez se vayan acortando entre la tecnología, el lenguaje y todo. Está habiendo patrones de valores y de comportamiento muy diferentes. Y además de eso, la crisis de la pandemia nos abrió otra brecha generacional, nos cambió los valores y las preferencias de los jóvenes hacia el trabajo y hacia el consumo. Entonces, cada vez está costando más trabajo poder alinear. Y entonces, cuando hablamos del diseño de un sistema educativo para formar el talento que requieren hoy las empresas, muchos de nuestros programas educativos no están diseñados. Y luego, tratar de hacer un ejercicio de prospectiva de cuáles van a ser las competencias que vamos a requerir dentro de 10 años. Yo ya soy abuelo y cuando me pongo a pensar en mis nietos, digo, ¿y para dónde o qué? Pues no tengo la menor idea de cómo va a ser el mercado laboral dentro de 10 o de 15 años. Entonces, si no tenemos esos escenarios de prospectiva en todos los sectores, va a ser muy difícil. Entonces, lo único que va quedando es entonces ir generando talento que puedan ellos mismos ser flexibles, que ellos mismos puedan estar educándose a sí mismos constantemente, porque van a vivir en un mundo en donde van a estar obligados a cambiar su conocimiento cada vez en periodos de tiempo más cortos. Y cuando están incorporados en las empresas, híjole, así que digas cuánto tiempo le va a dar la empresa para que ese joven colaborador regrese al aula y se capacite, no lo hay. Y aquí quiero poner otro reto que está planteado en el mismo libro. Hablamos del nuevo talento, pero hay un reto que hemos estado platicando mucho, como el reentrenamiento, los reskills de la gente que hoy actualmente está. Cuando yo platico con las empresas, digo, no se vale que me vayas a correr a la gente que ya no tiene y me vayas a contratar gente nueva con las nuevas habilidades. Disculpen, necesitamos empezar a trabajar para ir preparando a esta gente que ya tiene 5, 10, 15 años laborando en la empresa o en el mercado laboral, para que puedan actualizar sus habilidades. Ahora, también tenemos algo muy importante aquí en Guanajuato y en México, que es la industria del campo. Doctora Josefa, a lo largo de esta investigación se ha inculcado mucho el desafío dentro de la industria agroalimentaria. ¿Cuáles serían, con esta magna obra, los retos y oportunidades de la industria 4.0 en el sector agroalimentario? Pues son muchos, pero nuevamente hay que contextualizar. No es lo mismo la industria agroalimentaria de la Ciudad de México para arriba que de la Ciudad de México para abajo, ¿no? Entonces yo creo que más allá de, y a mí me gustó mucho lo que dijo Elia, ya se nos fue, pero
realmente me pareció que estaba muy ubicada a la realidad de lo que ocurre en las empresas, y lo mismo ocurre para el campo. Hay que pensar qué se necesita y para qué se necesita. Y quiénes de veras la industria 4.0 les está haciendo más competitivos y para quiénes son un costo nada más, ¿no? ¿Para qué queremos agricultura de precisión en la milpa intercalada con árboles frutales? Pues no, ¿no? Pero a lo mejor sí queremos agricultura de precisión en un lugar donde hay muy poquita agua, donde tenemos que producir un montón de maíz, por ejemplo, o un montón de trigo, un montón de alfalfa, que se requiere, son cultivos que tienen, sobre todo la alfalfa, pues necesita mucha agua. Entonces ahí sí necesitamos, y además en grandes extensiones de tierra, por supuesto que no es significativo. Y aún así, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué nos interesa esto? ¿No? Y eso se puede ver no solamente con las grandes cosas de la industria 4.0, sino incluso con los transgénicos, con cualquier tema que quieras tocar, ¿no? Y transgénicos no, por ejemplo, es la gran política mexicana ahorita, ¿no? No queremos transgénicos. Pues no queremos transgénicos, depende para qué no los queremos. Para hacer cosas que tienen que ver con plagas que no tenemos en México, no nos interesan esos transgénicos. Pero transgénicos que soporten la sequía sí nos interesan, ¿no? O las plagas, ¿no? Las plagas que sí tenemos en México, ¿no? El cogollero, por ejemplo, para el maíz, o lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, yo creo que todo es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo. ¿Para qué lo queremos? ¿En dónde sí nos sirve? Y cómo, que es algo que se nos ha olvidado, y que algo lo tocó Selene cuando su exposición, ¿qué nos da valor? ¿Cómo creamos valor a partir de la industria 4.0? Que yo creo que eso es algo que también se nos olvida. No nada más es aventar tecnologías, no nada más es tener la infraestructura, que está padre, ¿no? Que tengamos el 5G, pues sí está bien bonito. Pero ¿cómo nos está dando valor el 5G? ¿No? Se nos olvida que estas tecnologías sirven si crean valor. Y para que creen valor, tienen que ser significativas, tanto para los agricultores, como para las empresas, como para las personas, ¿no? Como para los distintos colectivos que las van a adoptar. Entonces yo ahí lo dejaría, ¿no? Ok, y con todo esto también es muy importante la sociedad. La sociedad también tiene que ser 4.0, como lo hablábamos hace ratito en las conferencias. Quiero recalcar que existe la triple hélice, la industria, la academia y el gobierno, pero también se le agrega la sociedad y el medio ambiente. Héctor, ¿cómo puede contribuir este impacto positivo hacia una sustentabilidad? El tema de la sustentabilidad y de la sostenibilidad, realmente volvemos a partir de la base de la tesis del libro, es cómo integramos todas las piezas para poder. En mi experiencia en el sector público, cuando hemos cometido errores, ha sido fundamentalmente porque luego utilizamos visiones parciales o pensamos solamente en objetivos monodisciplinarios, en donde con mucha frecuencia dejamos al lado al ser humano o el objetivo que queremos resolver, como bien lo decía José. Entonces, tenemos que poder pasar de formular políticas abstractas con modalidades o modas tecnológicas para realmente empezar a generar, mi experiencia, modelos de gestión integrales del territorio. Tenemos que focalizar en lo que puede ser de solución en un territorio. Ahorita, pues, no funciona en el otro, pero donde te decidas a intervenir, hazlo de manera sistémica e integral. Me gusta ejemplificar en esta parte como que estamos al frente o conduciendo o buscando hacer despegar un avión. El avión tiene dos alas, la social y la económica. O las integras a las dos o el avión no vuela.
Y nos ha dado mucho por siempre ver o empezar con una de las alas, pensando que después, por el beneficio, aquello como el vaso del agua, rebose, desborde y genere los beneficios al resto de la sociedad. En mi experiencia en el sector público eso no pasa si no se planea integralmente desde el principio. Ese desbordamiento del vaso de agua o de la taza de café para que después lleve los beneficios al resto de la sociedad, sobre todo a las capas más vulnerables, no se da por desbordamiento y por rebozo. Tiene que ser parte de una política pública diseñada, integrada desde el principio. Y te diría que muchos de los temas de sostenibilidad y de sustentabilidad con la parte social, antes de empezar a resolver lo de los ladrillos, que es la parte más fácil, la de infraestructura, antes tenemos que empezar con los temas sociales. Si no, no se va a dar la inclusión, y si no se da la inclusión, mucho menos se va a dar la sustentabilidad y no se va a dar la sostenibilidad. Y entonces vamos a terminar haciendo esfuerzos que lo único que provocan es una mayor brecha de desigualdad. Celine, abro esta pregunta también. ¿Qué caminos abre esta investigación en la creación de nuevas líneas que perseguir para seguir construyendo esta ruta hacia no solo una industria 4.0 como sociedad, sino en una sociedad 5.0? Mira, yo creo que una de las cosas también que tenemos que aprender y que leí en el libro es que debemos de asegurar que como sociedad vayamos incorporando y aprovechando competencias metodológicas, competencias sociales y competencias personales en el desarrollo de la política que se está implementando. ¿Y por qué lo resalto? Porque creo que hoy la parte tecnológica ya no es el reto principal de una inserción de Industria 4.0, lo platicaba en la mañana. O sea, la tecnología hoy está, creo que en un punto en el cual nosotros tenemos, siempre va más rápido de lo que nosotros la aprovechamos. Pero creo que lo importante es que además de que se aprovechen los recursos económicos, ¿no? Y de diferentes índoles que puede tener una comunidad, es importante que identifiquemos y que hagamos este mapeo muchísimo más detallado, que por cierto, justo en el capítulo donde se describe la política de innovación de Guanajuato, en el caso de Guanajuato, ese mapeo de todas las capacidades que tiene el Estado y que ha desarrollado, no en un año o en dos, es un trabajo de muchos años, de muchos actores, para construir la capacidad de innovación, de desarrollo científico y tecnológico que hoy tiene Guanajuato, que créanme, no es lo común en todo el país. Yo no soy de Guanajuato y creo que es una de las cosas que más resalto, ¿no? Entonces, al momento que dices, oye, tenemos esa capacidad para generar ciencia, tecnología, pero además expertos que nos pueden ayudar a generar metodologías y aplicar metodologías para que podamos ser más pertinentes. Y yo quisiera, y retomo lo que decías tú hace rato, que el cambio en la política de aplicación de los fondos o de los recursos, en donde la institución pues ya no tiene este papel de guía, que creo que sí es importante, porque no podemos pensar que los emprendedores sabemos de todo, o sea, y creo que ese era el valor de la articulación con las diferentes instituciones. El otro punto, que es la competencia social. Hoy el pensamiento colectivo y el conocimiento colectivo también es un insumo que debemos de aprovechar para la construcción de políticas industriales y sociales. Si no incorporamos ese comportamiento, ese aprendizaje colectivo, que hoy puede ser trazable, que hoy puede ser documentado, que hay muchísimas herramientas para decir, a ver, ¿cómo se comporta la sociedad en el día a día? Y a partir de eso, ¿cómo puedo empezar a aplicar las políticas públicas relacionadas con innovación y desarrollo tecnológico? Es muy relevante. Y hace rato decía, las competencias personales. No es nada más ya indispensable o necesario que una persona tenga competencias técnicas. Lo decía la doctora Adriana, lo decía Héctor. Hoy día la mayor barrera para incorporarte y ser pertinente en el mercado laboral y por supuesto pues ganar dinero, calidad de vida, todo lo que buscamos cuando estamos buscando nuestra trayectoria profesional, es importante que
que se diversifique aquellas necesidades que hoy el mercado nos demanda. Hace algunos años estuve en Silicon Valley, yo en un programa de aceleración, y a mí me quedó muy claro, porque es un programa que fue también pues, muy, muy estricto, muy intensivo, y que yo traía un programa de trabajo en una innovación de un año. Y ahí me dijeron, en un año que estoy, o sea, no puedes planear para un año. Entonces, ahorita que decías tú, bueno, planear una política o un modelo educativo hacia 10 años, pues la verdad es que ya no estamos ahí. Y yo creo que eso lo tenemos que entender, y el libro habla mucho de eso, entender el momento que tenemos, entender dónde estamos y entender que las competencias personales no nada más dependen del modelo educativo vigente, que también eso es una decisión muy individual y personal que nosotros tenemos de la cual tenemos que apropiarnos. El conocimiento es una decisión también, el adoptar conocimiento es una decisión que nosotros tenemos que tomar como individuos, ¿no? Entonces yo creo que esa convergencia de las tres competencias me pareció muy relevante para poder determinar hacia dónde o cómo abordamos mejor los retos hacia la sociedad 5.0, ¿no? Entonces, otra cosa también que quería resaltar es que la industria 4.0 al final está muy asociado a políticas, por supuesto, industriales. Y una de las cosas básicas que tenemos que pensar es el desarrollo, la dinamización de la industria a nivel local, del mercado local. Creo que eso es uno de los temas más relevantes para darle sostenibilidad a un modelo en el cual las empresas locales, la industria local, el conocimiento local crezca a la par y vaya conectado con el crecimiento de una industria cuando tenemos y hablamos de sectores estratégicos o de sectores que tienen una proyección a veces internacional, como es el caso de Guanajuato y sus diferentes sectores que han tenido pues, un papel predominante, ¿no? Entonces, el dinamizar el mercado interno y crear una política, una demanda diferenciada, tienen que ser dos pilares importantes en la construcción de una política industrial. Y la industria 4.0, que al final es un habilitador, o sea, no es una industria como tal, es un habilitador para transformar la manufactura y la industria hacia un nuevo modelo, que también eso lo leí en el libro, hacia un nuevo modelo industrial. ¿Sí? O sea, es un habilitador o un hilo conductor para ir hacia un nuevo modelo de gestión industrial y de operación industrial. Entonces creo que esas son cosas que de alguna manera resalto del libro y resalto de lo que podemos y debemos de tomar en cuenta cuando a los actores que nos toca participar directa o indirectamente en la construcción de alguna política industrial orientada a la industria 4.0. Gracias, querido. Luego, cuando hablamos de conocimiento, siempre pensamos que el conocimiento lo tenemos nosotros. Y a mí eso me pone un poco nerviosa. Cuando uno habla de conocimientos, los empresarios tienen muchos conocimientos. Y por eso me gustó mucho lo que decía Elia, ¿no? Que decía, recuperemos el modelo de negocio, pensemos cuál es nuestro modelo de negocio. Lo que tiende a pasar con estos modelos industriales como el 4.0, pero pasó con el Fordismo y el Toyotismo y el que quiere, ¿sí? Se nos olvida que la gente tiene conocimientos. Entonces yo creo que nuestros modelos, nuevos modelos en la aplicación de TICs, porque eso es lo que es la industria 4.0, mayoritariamente a la industria, o al sector agrícola o al sector de servicios, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las plataformas, alguien de los que estaban en el panel anterior hablaba de Uber y eso, nosotros acá estamos haciendo un pequeño estudio sobre Didi, ¿no? Todo esto sirve si se recupera el conocimiento de quienes lo están usando. Esa es una parte que se nos olvida y que de verdad como académicos no podemos dejar atrás. El conocimiento de los agricultores, el conocimiento de los empresarios, el conocimiento de los colectivos que están apropiándose de la tecnología, ¿no? Y por eso siempre insisto, ¿para qué lo quieren? ¿No? Y ahí empieza la primera recuperación del conocimiento, de saber en qué le está ayudando, ¿no? Y cuando tenemos claro para qué lo queremos, entonces recuperamos lo que nosotros sabemos y lo adaptamos a la herramienta, porque son herramientas, ¿sí? Estas son herramientas que nos ayudan a mejorar procesos productivos, pero solamente a partir de conocer lo que nosotros sabemos, de tener claro lo que nosotros sabemos como colectivo, como
empresa, como agricultor, como lo que quieras, ¿no? Es cómo vamos a sacarle provecho a las herramientas de la I 4.0. Si no, no van a servir, ¿no? Y eso tiene que ver con adopción, pero también con adaptación y también con saber para qué. Quiero felicitar a las tres doctoras. Quiero preguntarle a cada una de ellas, con esta magna obra, si pudieran describir en 3 palabras, ¿cuáles serían para que la audiencia pueda escucharlos? Doctora Adriana, en 3 palabras, ¿cuál sería tu nivel de satisfacción con esta obra? He coordinado un montón de libros y me dejó plenamente satisfecho. Somos 16 autores, nosotras fuimos las coordinadoras, editoras del libro, pero son 16 autores. Acá está nuestro querido doctor Jorge Carrillo. Jorge, él es uno de nuestros autores. Un saludo, fue regaño. Fue regaño. No, está acá Ricardo Rodríguez, estaba Paula Isiodia que salió, y ahorita que estaba viendo Facebook, porque lo estamos transmitiendo, pues saludo a Laura Peñalba y algunos otros autores, a Alejandro García Garnica, que nos están siguiendo. Y eso es lo padre también, de que en este libro pues hay sociólogas, hay economistas, hay antropólogas, filósofos, internacionalistas como Marco Lopategui, entonces ingenieros. Entonces eso es lo padre, que estamos analizando un fenómeno, pero cada quien desde diferentes perspectivas. Pero cuando uno coordina un libro, no crean que es algo muy fácil, no es compilar, es bien complicado porque le tienes que hallar un hilo conductor. De hecho lanzamos una convocatoria, un call for papers, y ahí les dijimos de qué se trataba. Y entonces cuando lo recibes, pues tienes que revisar que atiendan esa convocatoria y después hacer como una narración lógica, que eso creemos que si lo logramos, ¿no? Porque todo, un libro de este tipo, si lo pones todo, pues no va a tener ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces es algo difícil, no se me da la síntesis, pero gracias. 3 palabras del libro que describan al libro. Pues interdisciplina, ubicación y conocimientos. Doctora Rebeca, para ti, 3 palabras. Yo agregaría contexto, que eso me parece en este caso. Otra sería la disposición de los actores que están instrumentando o planificando qué podría ser la industria 4.0 a nivel gubernamental, digamos, empresarial, me parece. Y la tercera, bueno, pues realmente siempre que estoy aquí en Guanajuato me encanta porque es así como el sueño de lo que podría ser este país. Me encanta venir a Guanajuato y por eso el trabajo del libro me pareció realmente que deja muy contento. Rebeca, vuelve a repetir eso para que no, porque luego vienen de fuera y nos lo dicen porque los de adentro no nos lo creemos. No, pues váyanselo creyendo. Nosotros que venimos de la Ciudad de México es muy complicado cada vez más y la verdad vemos, y no solamente en la Ciudad de México, sino en el país, entonces hay ejemplos en este país que lo que tienen además es una planificación que en otros lugares ha faltado. Digamos, esto que estamos viendo ahorita con todos los problemas que podamos tener, a lo que han llegado estas herramientas de la industria 4.0, yo creo que tiene que ver con toda una política, toda una planificación que viene desde atrás, digamos, no sé si les ocurrió ayer. Entonces eso me parece, yo lo rescataría, me parece. Fue desde los años 90, Guanajuato siglo XXI. No se construye un día. No se construye de un día para otro. Pues muchas gracias. Queremos felicitar a las doctoras.